Sí, me parece. Ajá. Sí, gracias. Bueno, si ya nadie más tiene algo que comentar, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Este ya es el penúltimo tema que estamos viendo y es una unidad por sí misma también. Son las estructuras, o conocidos como structs, y también conocidos como registros. ¿Alguien se puede hacer como una idea de más o menos hacia dónde va la cosa antes de verlos? Es algo para almacenar. Sí, de hecho sí, es tal cual una manera en la que nosotros vamos a guardar información. Ya habíamos visto que tenemos a las variables, tenemos a los arreglos, que los arreglos son como un conjunto contiguo de variables, si lo quieren ver así. Entonces, los registros, ¿qué nos vienen a aportar realmente? Pues es otra manera de agrupar variables, pero ya con una abstracción. ¿Sí saben lo que es una abstracción más o menos? Extraer. Extraer, exactamente. ¿Qué extraemos de las cosas? Pues características, cosas importantes, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer clasificaciones, lo que nos interesa es como tener características principales de objetos como para poderlos dividir o segmentar o clasificar. Entonces, más o menos los structs y registros hacen como esa labor de que ahora nosotros tengamos variables agrupadas, pero las busquemos clasificar en base a lo que estamos tratando de escribir, ¿va? Bueno, el término de abstracción, ya como bien lo decía, es cuando nosotros tratamos, por lo menos a nivel de código o programación, el ver cómo podemos plasmar en código, cualquier entidad o objeto o incluso rasgos ya de nuestra realidad y cómo lo podemos trasladar a código. Aquí pues un pequeño ejemplo de cómo abstraeríamos la información de una persona si nos interesara a nosotros como almacenar esa información en un sistema o en una base de datos. ¿Qué nos interesaría a nosotros? Pues de una persona probablemente nos interesaría su nombre completo, el CURP, el RFC, que son como identificadores ya a nivel nacional o laboral, y pues también, no sé, la fecha de nacimiento o incluso en dónde radica esa persona. Entonces, cuando yo les hablo de abstracción a nivel de código, es que si ustedes van a resolver algún problema o necesitan gestionar información, identifiquen primero como las entidades o actores de ese problema y que vean cómo pueden ustedes segmentar esa información y decir, pues en lugar de tener un arreglo de puros nombres, un arreglo de puros CURPS, un arreglo de puros RFCs, pues ya busco la manera de decir, pues ahora que sepan cómo funcionan los registros, decir, pues mejor creo un registro en el cual yo tenga pues todas estas variables que ven aquí. ¿Va? Entonces un registro se va a encargar de eso, de agrupar esas variables, pero ya relacionándolas con una entidad o algo que ustedes abstrajeron de un problema o de la solución que van a dar. ¿Okay? Y aquí entra un tema que les había mencionado creo que a inicios del curso, que era que lo que estábamos viendo nosotros era el paradigma de la programación estructurada. La programación estructurada se encarga de usar precisamente todo lo que hemos visto, las estructuras de control repetitivas, iterativas, bueno, eso es lo mismo, pero selectivas, las funciones, los cálculos, las operaciones, eso es la programación estructurada. Entonces, el otro paradigma, que es todavía bastante usado a día de hoy, es el paradigma de la programación orientada a objetos, que es más o menos lo que les acabo de contar, de abstraer cómo se comunica una entidad con otra, cómo la información va fluyendo de un lado a otro, cómo una entidad se comporta con esa información, pero a nivel de código. Entonces es un poco más complejo de asimilar que lo que hemos estado viendo, pero sus aplicaciones o su mayor utilidad dentro de la programación es que cuando ustedes leen ese código, más o menos se pueden imaginar el cómo interactúan las personas que usan ese sistema. Por ejemplo, si tienen un usuario y ese usuario está descrito como cuáles son sus atributos y qué funciones realiza ese usuario, pues se pueden dar una idea de cómo va a estar usando el sistema, ¿no? Igual lo puse como un tema extra, no vamos a ver nada de programación orientada a objetos, no les voy a pedir nada,
pero a manera como de un tema extra, pues sí, al final de la clase vamos a ver nada más cuál es la diferencia entre una estructura, que es lo que vamos a estar viendo, y una clase, que es lo que utiliza la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces nada más que sepan. Entonces, y pues ahí lo pongo más claro también, identificar entidades. Con eso se pueden quedar para lo que nos sirve una estructura, que podamos identificar y describir una entidad. ¿Y cómo los manejamos? Pues la manera de declarar una estructura es como la vemos ahí. Utilizamos la palabra reservada struct y el nombre de la estructura, que el nombre obedece a las reglas que hemos visto con identificadores de variables o funciones. No podemos usar números y caracteres raros. Entonces, la única diferencia o recomendación que yo les daría es que cuando hablemos de structs siempre empiecen con la mayúscula y después minúsculas, ¿no? Para que hagan diferencia a cómo funciona una variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener un struct persona y una variable que también se llama persona. Entonces, para que no estén como que igual de escritos, pues la persona o el struct de la persona lo escribimos con esa P mayúscula y la variable con P minúscula. Ahorita vamos a ver en código a qué me refiero, pero que sepan que los identificadores para los structs pues siguen las mismas reglas que las variables o los nombres de funciones que hemos visto. ¿Y qué va a llevar dentro de las llaves un struct? Todas las variables que ustedes vayan a adjudicarle a esa estructura. Podemos tener n número de variables, pero recuerden que siempre hay que poner qué tipo de dato tienen y el nombre. ¿Okay? Y algo importante es que ustedes no pueden inicializar el valor de una variable dentro de un struct. ¿Por qué? Porque un struct lo que nos está haciendo es como crear una plantilla. ¿Okay? Ustedes cuando crean un struct no es que directamente puedan escribir sobre él, sino que crean una plantilla con la cual van a poder ustedes como crear varias variables. Ahorita van a ver a qué me refiero. Pero lo único que pueden hacer a la hora de ustedes declarar un struct es ponerle el nombre y dentro de las llaves todas las variables que va a tener, como nada más declararlas, no inicializarlas. ¿Okay? Y bueno, me equivoqué y no era reglas, eran registros. Esto es importante porque en C, como no existía todavía esto que les comento de paradigma orientado a objetos, sino que se introdujo hasta C++, todas las estructuras de datos más complejas, como lo pueden ser listas, ligadas, filas, colas o árboles incluso, que ya son maneras de manejar la información de manera más eficiente o más compleja, si lo quieren ver así, pues funcionan en base a lo que son los apuntadores. No les voy a pedir que creen registros con apuntadores porque ya es un poco más complejillo, pero que sepan que los structs usualmente van relacionados con los apuntadores, con los punteros. ¿Cómo nosotros vamos a definir un struct? Pues siguiendo el ejemplo que les puse en la diapositiva pasada, pero ya viéndolo a nivel de código, aquí podemos apreciar que utilizo la palabra reservada struct y con la primera letra en mayúscula defino el nombre de mi struct. Aquí le estoy poniendo que, por ejemplo, voy a decir que ese struct hace referencia a una coordenada y dentro de esas dos llaves lo que yo estoy poniendo son las variables que hacen referencia al nombre de la estructura, ¿no? Porque una coordenada pues es nada más 2 puntos, ¿ok? Bueno, si fueran en 3 dimensiones sería más, pero aquí nada más lo estoy viendo como una coordenada en x y y, entonces las variables que yo le voy a adjudicar a ese struct son nada más la posición x y la posición en y las puse con el tipo de data UTF. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo un struct? Esta es una manera. Aquí yo nada más declaro como la plantilla de la estructura. ¿Y cómo la voy a emplear o cómo voy a declarar variables en base a esa estructura? Utilizando otra vez la palabra reservada struct, el nombre que yo ya le asigné a mi estructura, que sería este de aquí, coordenada, y luego ya declaro yo el nombre que le quiero dar. Entonces, esta variable llamada punto es una variable compleja, porque realmente lo que estamos empleando es estas dos variables. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero realmente punto, si yo quisiera imprimir lo que vale punto, una de dos, o me imprime las direcciones de memoria o me imprime basura. ¿Cómo puedo imprimir yo la información de esta variable?
pues sería que nosotros hiciéramos referencia a X o a Y. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer eso. Okay. Tenemos ya otra vez el mismo ejemplo, pero un poco más complejo. Aquí podemos inicializar los valores. Se inicializan entre llaves y pues van a ir en orden, ¿no? Lo primero que pongan va a ser referencia a la primera variable y lo segundo a la segunda variable. Si tuvieran n variables, pues pueden poner n cantidad de valores que quieran inicializar dentro de las llaves. Esa es una manera, y la otra sería ya como directamente acceder mediante el nombre de la variable y un punto. Y después de ese punto, poner el nombre de la variable que está dentro de la estructura, ¿va? Entonces, a eso voy con que esta variable punto termina siendo algo más compleja, porque ya involucra, por así decirlo, o agrupa estas dos variables. Si lo quieren ver así, es como una variable que tiene variables. Pero la mejor manera de abstraerlo es eso, es nada más como una agrupación, ¿okay? Entonces, si ustedes quieren acceder a las variables de esa agrupación, tenemos dos maneras. La que van a estar utilizando ustedes, que es mediante un puntito o el operador punto. Eso es cuando nosotros tenemos declarada la estructura así, ¿no? Nada más como el nombre de la estructura y el nombre de la variable que le dimos. Cuando van a hacer eso, pues nada más ponen el punto y el nombre de la variable de la estructura. Cuando ya usamos un apuntador, que era lo que les mencionaba, que usualmente se suelen utilizar de esta manera, se utiliza el operador flecha. ¿Okay? El operador flecha lo que va a hacer es tal cual como decir que apunta, ¿va? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, en lugar de decir que acceda a X y Y, es que vamos a acceder mediante esa flechita al valor que tenga en la dirección de memoria con este nombre. ¿Okay? Si se fijan, es muy similar la manera en la que se escribe, de hecho solo cambia como el operador que utiliza, pero uno involucra ya direcciones de memoria, por eso aquí utilizamos esta notación de poner el asterisco y el ampersand. El asterisco es para declarar un puntero y el ampersand para pasarle a la dirección de memoria. ¿Sí? Entonces eso significa meter puntero. Sí, pointer. Entonces por eso aquí puse como punto y aquí le puse puntero a punto. Entonces el puntero a punto lo que va a estar haciendo es apuntar, vaya la redundancia, a la dirección de memoria de la variable que yo acabo de declarar acá arriba. Entonces por eso, si nosotros corriéramos este programa, pues nos va a imprimir los mismos valores. La única diferencia está en cómo estoy accediendo yo a esos valores. Pregunta. Ajá. O sea que si no declarar el puntero al punto, me mandas ahora Dios a dónde. O si me arrojaría los valores si le estoy ingresando. O sea, si no le pasáramos la dirección de memoria del punto. Sí, o sea, si yo le quito la segunda línea del scroll, Ajá. ¿qué pasaría? Si nomás dejara la primera, que es coordenada punto igual a 38. Ah, ya. Pues directamente aquí nos daría un error. Y de hecho aquí la regué porque le puse... Ah, no, sí está bien. Bueno, el nombre de la variable no es el mismo. Tendría que haber sido puntero o aquí poner el puntero a punto. Pero si borráramos esta línea y quisiéramos imprimirlo, pues marcaría error directamente porque el compilador ni siquiera sabría a qué estamos haciendo referencia. De hecho, ahorita podemos corroborarlo con los ejercicios, bueno, con los ejemplos que vamos a ver. ¿Cómo podemos pasar nosotros una estructura como parámetro a un array? Pues de la misma manera que hemos visto cómo se pasan variables normales. De hecho, por defecto lo podemos pasar así como valor, o sea, para crear una copia del valor. Pero usar estructuras ya involucra un poco más de desperdicio, por decirlo de alguna manera, de recursos, porque si se fijan, el compilador lo que va a estar haciendo, aparte de asignarle como una dirección de memoria a esta variable llamada punto, pues como es una variable compleja, va, por así decirlo, a almacenar, como va a ser un tamaño, que sería la sumatoria de estas dos variables, en lo que pesan, pues. Si se acuerdan, un entero pesaba en memoria 4 bytes. Entonces, en lugar de que esta variable termine pesando 4 bytes, como podríamos imaginar, o alguna cantidad ya definida, pues el tamaño de esa variable en memoria va a depender de la cantidad de variables que tengamos declaradas que pertenecen a la estructura y del tipo de dato que sean.
Entonces, ¿cuánto pesaría en memoria esta variable llamada punto? Pesaría 8 bytes. Entonces, si ustedes van a estar pasando por valor esas estructuras, digo, con los ejemplos que nosotros vamos a manejar, no es que vayan a involucrar realmente mucho espacio, pero que sepan que pasarlo por valor termina siendo más costoso a nivel de recursos, porque estamos haciendo tal cual una copia. Estamos haciendo una copia de la estructura directamente. Entonces, si esta estructura en lugar de pesar 8 bytes pesara, ya poniéndonos muy exagerados, no sé, 1 mega, y tuviéramos cientos de miles de variables que estamos pasando por valor, estaríamos teniendo ese mega por esos cientos miles. Entonces, en lugar de ser 1 mega, terminarían siendo 100, 200 o incluso 1 giga de información, que no creo que sea el caso, pero es nada más como para ejemplificarlo. Entonces, por eso, en lugar, o lo que usualmente se hace cuando pasamos esa información de una estructura por parámetro, lo hacemos por referencia, o sea, le pasamos directamente la dirección de memoria de esa estructura. Eso pues nos permite ahorrar recursos y también pues la ventaja de poder modificar lo que necesitemos dentro de la función, ¿no? de esa dirección de memoria. Entonces, lo más eficiente sería siempre pasarlo por referencia, pasar el puntero a esa estructura, pero yo creo que lo que estaremos haciendo o lo que van a hacer para las actividades que restan pues es nada más pasarlo por valor, ¿vale? Pero que sepan que existen esas dos formas. Ahora sí, les mostré una manera en la que nosotros podemos declarar las estructuras, pero si se fijan, volviendo aquí a ejemplos anteriores, suena como muy redundante, ¿no? Y tener que poner aquí el struct para declararlo y otra vez el struct para instanciar una variable. Entonces, como para ahorrarnos el tener que escribir otra vez el struct o hacer referencia a que es una estructura, lo que se suele hacer, por lo menos en C, en C++ no, C++ ya lo hace por nosotros, es utilizar la palabra reservada typedef, que es como definir un tipo. Ese typedef lo que nos permite es nada más ser como un pequeño alias, y en lugar de poner otra vez el struct al lado del nombre del struct que vamos a usar, pues si se fijan nada más nos quita esa palabra. Entonces lo que hace es eso. Lo que cambia cuando usamos el typedef es que ya no vamos a poner el identificador después de la palabra struct, sino que lo ponemos después de que se cierren las llaves. Pero el funcionamiento termina siendo el mismo, ¿no? O sea, nos genera como esa plantilla para que nosotros podamos después utilizarla en variables. Solo que pues ahora nos ahorra el tener que escribir el struct, y también si lo quieren ver de cierta manera queda como declarado como si fuera un tipo de dato. O sea, yo aquí tengo mi tipo de dato libro, por así decirlo, y pues sabemos que si declaro una variable de tipo libro, esa variable realmente va a contener pues estas otras variables, que en este caso termina siendo un libro, va a tener un precio, un título, un autor, etc. Y pues les comentaba que en C++ ya no hace falta que utilicemos esto, porque pues, C++ directamente ya lo hace. Entonces, si nosotros nada más declaramos como struct, libro, y ya las llaves y las variables, pues lo podemos usar así sin ningún problema y no nos diría nada al compilador. Pero en C sí hay que ser como más declarativos en ese aspecto. Vale. La otra manera en la que vamos a estar utilizando, van a tener que utilizar las estructuras, es crear arreglos de estructuras, ¿vale? Porque si lo ven así, si tuviéramos nada más una variable estructura que fuera, por ejemplo, alumno, pues tendríamos el mismo caso que lo que habíamos visto cuando vimos arreglos. Si yo quisiera guardar la información de muchos alumnos, tendría que declarar muchas estructuras de tipo alumno. Entonces eso pues como que queda muchas líneas de código necesarias. Entonces pues, vamos a utilizar arreglos de estructuras, que si lo ven así es nada más la agrupación de las estructuras. Entonces esta simple abstracción que tenemos ahora pues ya involucra demasiada complejidad a nivel de código, porque ya tenemos involucrados los que son los arreglos y tenemos involucrados todo lo que conlleva manejar una estructura, ¿okay? Pero
pues al final de cuentas lo pueden interpretar como un arreglo normal. O sea, para acceder a ellos vamos a utilizar la misma notación de poner el nombre del arreglo y entre corchetes el índice o la posición del arreglo a la que queremos acceder. Y ya que estamos ahí, pues como ahora es una variable compleja, pues nada más hay que utilizar otra vez el operador puntos y no es el puntero. Si fuera un puntero usáramos la flechita y posteriormente accedemos al identificador de la variable que tengamos aquí. Podemos acceder al código, al nombre o a la calificación. Entonces, pues nada más que sepan que lo que van a estar manejando ahorita ya tiene su chiste, ¿no? Ya no es nada más jugar a guardar información en variables, sino que ya estamos modelando información y le estamos dando un sentido a cómo la estamos guardando. Y pues aquí nada más es un ejemplo sencillo en el que inicializamos el arreglo. Si se fijan, abrimos las llaves, que será como decir que vamos a guardar la información dentro del arreglo, y por cada elemento del arreglo vuelvo a abrir llaves y le paso como información. Si yo aquí le paso este primer valor, lo voy a interpretar como el código. Si le paso este segundo valor, lo interpretará como el nombre. Y si se fijan, no le estoy pasando la calificación. No me va a dar problema esto realmente porque es el último valor. Pero si yo quisiera, por ejemplo, pasar el código y calificación, aunque para mí tenga sentido decir, pues si le estoy pasando los datos, el compilador va a seguir el orden. Entonces, aunque nosotros quisiéramos mandarle nada más código y calificación, como está viendo que calificación o el número que yo le esté mandando es un flotante y espera una cadena de caracteres, pues ahí nos avisaría que el tipo de dato no corresponde. Entonces, ¿pueden omitir enviar e inicializar información? Sí, pero siempre y cuando sean los últimos, o más bien, si nada más van a inicializar un dato, pues que no afecte como a la manera en la que van a guardar la información posterior. O sea, aquí no me afecta porque estoy guardando el código y el nombre. Entonces puedo omitir la calificación, pero podría poner nada más el código y omitir el nombre de la calificación. O podría no inicializarnos y pedirle al usuario que me brinde la información y yo guardarla. En ese sentido se comportan exactamente igual como las variables que hemos visto. Igual ahorita vamos a ver ejemplos de código ya funcionando para que les quede un poquito más claro. Pero sí, de hecho podemos declarar arreglos unidimensionales de estructura o también bidimensionales, pero pues eso ya sería como un grado también un poquito ya más de complejidad. Existe otra estructura similar a las estructuras que son conocidas como uniones. No las van a utilizar, realmente yo nunca utilicé una así como conscientemente porque están más enfocadas a optimizar memoria. ¿Por qué? Porque si se acuerdan yo les había dicho que una variable que haga referencia a una estructura va a sumar como los tipos, bueno, el tamaño de tipos de datos que tenga a la hora de que nosotros las declaremos. Entonces, las estructuras terminan siendo más pesadas a nivel de memoria. Entonces, lo que hacen las uniones es que aunque nosotros podamos declarar también muchas variables dentro de esta, es una estructura, pero dentro de esta unión, lo que va a hacer es nada más tomar el tamaño o el tipo de dato más largo que tenga y sobre ese va a trabajar. O sea, si por ejemplo aquí nos devolvería 8 bytes, que es lo que estamos viendo aquí nos devuelve 4 bytes porque un float y un entero pesan lo mismo, entonces aquí terminé utilizando nada más 4 bytes, pero en lugar de tener los 8, utiliza esos 4 para intentar manejar la información de las variables que tenemos. Entonces aquí se comparte la memoria para cada variable, o sea, para todas las variables que tengamos ahí, pero aquí sí pues la divide y incrementa el tamaño. ¿Okay? Entonces, les digo, nada más para que sepan que existen y tienen sus aplicaciones, sobre todo a nivel de sistemas embebidos, que pues ahí sí necesitan como optimizar toda la memoria que sea posible porque tienen pues tamaños muy limitados. Entonces, sí es importante cuando se maneja a nivel muy bajo. Pero pues nada más que sepa que existe y que la única ventaja que yo le vería es que pues optimiza esos bytes, ¿no? Ese tamaño de memoria. Y ya por último, nada más como un pequeño, lo que les decía, un pequeño ejemplo o introducción a lo que es la programación orientada a objetos.
es que si se fijan, lo que nosotros habíamos estado viendo ahorita era pues estas estructuras, ¿no?, que hacen referencia como ya a una entidad. En este caso, la estructura de alumno busca abstraer la información esencial que me importaría a mí de un alumno, como puede ser su código, el nombre, o si tiene alguna calificación, ¿no? Que bueno, esto ya podría involucrar como más cositas, porque una calificación pues, puede pertenecer a una materia, ¿no?, o un curso. Entonces, a eso voy con que ya esa manera en la que nosotros vamos a relacionar información, pues involucra un grado más grande de abstracción. Y llega un punto en el que abstraer todo mediante estructuras, pues ya queda como muy complejo y muy incluso pues, raro de leer. Entonces, como que pierde su objetivo, es decir, que pues estamos abstrayendo la información correcta, si al final lo que estamos abstrayendo termina siendo más complejo que lo que queríamos. Entonces, los programadores de C y C++ se dieron cuenta de eso, y C++ surge como su principal enfoque ya con este nuevo paradigma, el orientado a objetos. Y este paradigma lo que busca es mejorar lo que se estaba haciendo con las estructuras y cómo manejamos la información, y llevarlo a lo que yo ya les comentaba a inicios de la clase, que era como poder manejar ese nivel de abstracción a código de una manera mucho más entendible para los programadores, y que cuando pues también el sistema empezara a funcionar o a operar, el cómo los usuarios que lo usan empiecen también a comunicar información de manera como más entendible, por así decirlo. ¿Cuáles son las principales diferencias o características que tiene la programación orientada a objetos? Existen dos, por así decirlo. La primera sería como encapsular la información. Encapsular la información es, por así decirlo, darle un grado de seguridad, proteger la información, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos, por ejemplo, aquí una estructura, estas variables terminan siendo modificables, o sea, nosotros podemos modificar la información, si así lo quisiéramos, nada más haciendo, bueno, tratando de poner, por ejemplo, si fuera coordenada, poner coordenada .x igual a. Entonces, eso hace modificable mi variable. Lo que busca hacer la programación orientada a objetos es brindar un grado de seguridad y decir, ¿sabes qué? Que no se pueden modificar las variables que yo no quiera, sino hasta que yo lo escriba tal cual. Entonces lo que se hace es como proteger nuestras variables porque es información sensible. Y estas variables ya son conocidas como atributos, ¿no? Atributos de una clase. Y la otra característica principal es que aquí las funciones pasan a ser como, o describir comportamientos, ¿okay? El ejemplo más claro o el ejemplo que más se van a topar si buscan más sobre el tema, es que nosotros podemos tener una clase llamada perro, y un perro puede tener atributos como raza, color, no sé, su edad, ¿no?, tamaño, su peso en kilos. Esos serían los atributos de un perro. ¿Y qué comportamientos tiene un perro? Pues puede ladrar, puede ser de baño, puede ser agresivo, puede no ser agresivo, puede atacarte, exactamente. Entonces, si se fijan, el cómo nosotros podemos abstraer esos comportamientos o esas características de un animal se pueden trasladar muy burdamente, si lo quieren ver así, pero a código. Entonces nosotros podemos tener una clase llamada perro, poner que sus atributos son las características que identificamos y sus comportamientos son funciones. Nosotros podemos tener la función ladrar y que nos imprima guau guau, por ejemplo. Vale, entonces ya estamos nosotros dándole un comportamiento a esa clase, pero ya mediante un nuevo paradigma, ya no estamos haciendo una estructura y usando funciones nada más, sino que ya estamos utilizando variables que son atributos y funciones que son comportamientos, y todo mediante la lógica que estamos asociando a lo que nosotros entendemos como lo que es un perro. ¿Va? Entonces por eso el paradigma se dice que es orientado a objetos, porque nosotros somos objetos, vaya, todo lo que nos rodea, lo que concibimos como el universo, pues puede ser descrito y puede ser interpretado como un objeto, y principalmente tendría atributos y comportamientos. Entonces todo lo que ustedes se imaginan que existe dentro de este mundo, lo pueden abstraer a nivel de código, siempre y cuando tengan en cuenta como cuáles son sus características y qué comportamientos o funciones tiene ese objeto dentro del mundo, ¿no? Entonces, suena como algo ya muy fumado y realmente lo es. O sea, los ejemplos que les voy a mostrar son
muy sencillas, pero ese paradigma ha ayudado mucho a que pues, tanto surgen como otros paradigmas o que surjan ya como patrones de diseño referente a sistemas más complejos de información. Pero sí es muy importante este paradigma porque principalmente nos ayuda a modelar a un nivel entendible para humanos todavía el cómo funcionaría nuestra información dentro del sistema. Entonces, por eso, además de que vamos a tener atributos y comportamientos, hay que ver cómo se van a comunicar entidades mediante la información que nosotros estemos manejando. ¿Va? Y pues, ¿qué utilizamos dentro de la programación orientada a objetos? Utilizamos las clases, que serían como la evolución de las estructuras que vimos ahorita, los atributos, que serían las variables de una estructura, si lo quieren ver así, los métodos, que serían las funciones que definen nuestro comportamiento de la clase, y existen términos como constructor o destructor. Estos términos se utilizan así porque digamos que cuando nosotros declaramos una clase es nada más, repito, una plantilla de la información que va a estar manejando esa clase, de lo que va a estar haciendo. Pero nosotros podemos tener muchas variables que pertenezcan a una misma clase y entonces esto involucra memoria. Así que cuando nosotros instanciamos o creamos una variable de una clase, pues se dice que estamos construyendo esa variable. Y cuando ya desaparece de memoria, se dice que la estamos destruyendo, ¿no? Es nada más como una manera más, pues es terminología que se utiliza dentro del paradigma. También se involucra ya memoria dinámica, porque como las clases se pueden imaginar, si una estructura ya representa algo a nivel de recursos, pues una clase termina siendo algo más complejo, porque ya no nada más guarda variables, sino que también ahora guarda funciones o métodos. Entonces ya cuando utilizamos, por lo menos en C++, clases, sí hay que tener en cuenta que todas van a ir muy asociadas o muy ligadas a manejar ya memoria con punteros. Entonces, pues es nada más por eso. La memoria dinámica hace referencia a que podemos estar nosotros manipulando la memoria e incrementar el tamaño de un arreglo, porque si se acuerdan, hasta el momento nosotros habíamos nada más manejado arreglos estáticos, o sea, nosotros ya sabíamos de antemano qué tamaño iba a tener nuestro arreglo. Pero hay ocasiones, la mayoría de ocasiones que realmente queramos guardar información, no vamos a saber de antemano cuántos registros vamos a tener en un sistema, ¿no? Entonces, la memoria dinámica es memoria que va creciendo conforme se va necesitando. Y de hecho, creo recordar que alguien hizo en una tarea, no lo quiero quemar, no me acuerdo pero hizo en C++, creo que fue el juego del gato, que no utilizó un arreglo convencional, sino que utilizó una clase llamada vector. Ese vector, o esa clase llamada vector, es tal cual un arreglo dinámico, o sea, es un arreglo que nos va a estar permitiendo tener la cantidad de elementos que queramos. Igual si encuentro el ejemplo, bueno, en la tarea de quien lo subió les muestro a qué me refiero, pero pues que sepan que así como existen los arreglos dinámicos, bueno, los arreglos estáticos que hemos visto, existen clases o librerías como es esta del vector que pues ya nos ayudan con la memoria dinámica. Y finalmente pues están otros términos como los punteros que ya pues vimos que hacen referencia a direcciones de memoria, y las instancias, que es como declarar variables de una clase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña comparativa entre cómo manejamos una estructura en C, incluso C++, y cómo podemos abstraer eso al nivel de una clase, ya si lo quisiéramos ver en programación orientada a objetos, ¿no? Tenemos la declaración de la estructura. Aquí yo tengo una estructura llamada persona, y pues nada más pongo las variables que me interesan dentro de esa estructura, ¿verdad? Pongo el nombre y la edad, por ejemplo. Si yo quisiera, como no sé, mostrar la información de esa persona o inicializar los valores, yo pasarle valores como para crear a esa persona, pues lo que tengo que hacer es declarar funciones que se encarguen de hacer eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función que va a imprimir los datos de una persona y yo le paso el puntero hacia esa persona, como para no volver a declarar, aunque no la pase como por valor. Y tengo otra función que se va a encargar de que si yo le paso un nombre y una edad, entonces me devuelva ya una persona.
Entonces, pues si se fijan, como que termina siendo más código realmente del que se necesitaría, o termina siendo como código disperso, porque si se fijan, yo que aquí tenga mi estructura de persona y estas funciones, pues yo lo puedo entender como que van a, o están relacionados, pero pues, a nivel de código el compilador lo va a interpretar siempre como que son cuestiones separadas, ¿no? Entonces, a diferencia de que si utilizáramos ya una clase. Profe, ahí el asterisco, ¿qué función? Bueno, igual este es un tema extra, pero esto del asterisco aquí lo mencionábamos como Un apuntador. Un apuntador lo que hace es que en lugar de que nosotros guardemos un valor tal cual, lo que hace es guardar la dirección de memoria de una variable. Déjenme explicar más claras. Creo que sí lo pusimos como en un ejemplo la semana pasada. Pero de que si nosotros tenemos en memoria esta variable, entero, si tuviéramos aquí en 5, si tuviéramos aquí, ese valor es de la variable. Pero si nosotros tuviéramos otra variable que fuera int asterisco, no sé, ¿ve? Y guardáramos, no sé cómo es dibujar una empresa, pero no sé cómo se llama. Algo así. Sí. Entonces, aquí esto está indicando, primero, el asterisco indica que va a ser un puntero. Y un puntero siempre tiene que recibir una dirección de memoria. Para nosotros mandar direcciones de memoria utilizamos este símbolo que es conocido como address. Y pues vamos a pasarle la dirección de memoria de una variable que sí existe. Bueno, que está declarada, mejor dicho. Entonces, esto lo que termina siendo es nada más como indicar dónde me voy a dirigir. Es como decir, ¿sabes qué? Para la información que tiene acá, a INVE. O sea, más bien va a ser la referencia, porque aquí no se va a guardar un valor tal cual como 5, sino que se guarda la dirección de memoria tal cual, que esta podría ser, no sé, o sea, si lo quisiéramos imprimir en pantalla, nos arrojaría como un montón de números así, porque pues, una memoria puede tener cientos de millones de espacios o de direcciones. Entonces, no nos interesa tanto que se guarda, sino como entender que el puntero lo que nos va a indicar es hacia dónde nos dirigimos cuando queramos obtener el valor. Por eso se le conoce como puntero, porque es como decir, pues el valor está allá, ¿no? Entonces, por eso es como la analogía de la flechita, de que pues, te diriges y realmente el valor que estaríamos buscando es este, pero no es el que está guardado. O sea, si nosotros imprimiéramos B, no nos mostraría un 5. Nos mostraría la dirección de memoria a la que hace referencia a este 5, o sea que la dirección de memoria podría estar aquí, suponiendo que fuera esto. Entonces, si imprimiéramos el puntero, nos imprime la dirección de memoria, pero nosotros vamos a interpretarlo o a buscar. De hecho, Entonces ahí lo que está haciendo es buscar lo que hay en nombre. Ajá. Bueno, acá. O sea, Sí. ajá. Sí, pero los punteros es eso, nada más como guardar la dirección para saber dónde se encuentra el valor que yo quiero. Y una variable sí nos dice tal cual la información que yo le haya guardado. Entonces, si yo imprimiera A, me muestra el 5, porque sabe qué valor es, y la variable tiene asignado ese valor. Pero como yo estoy diciendo que voy a utilizar un puntero, el puntero sí necesita una dirección de memoria para saber a dónde dirigirse. Y ya que sepa a dónde dirigirse, ya puede obtener el valor. Pero no es que guarde ese 5 tal cual. Guarda la referencia hacia dónde se encuentra ese 5. Gracias. Pero no sé por qué no les voy a pedir los pueden usar, pero sí que sepan. Pues, involucrar memoria es ya meterse en cuestiones de que pueden fallar las cosas. Y de hecho, sí les había comentado que muchos lenguajes ya no dejan que el usuario, bueno, el programador manipule la memoria porque pues, involucra más talacha y también más riesgos a la hora de que pues, haya bugs o errores, de que no supimos administrar la memoria. Entonces, por eso los lenguajes ya como Java o lenguajes más modernos no te van a dejar que tú manipules la información tal cual. Bueno, entonces les decía que la diferencia ahora es que nosotros utilizamos una palabra reservada llamada class, que significa clase, pero no es clase como lo que tenemos aquí, sino clase de clasificación. Entonces se declara también, o se suele utilizar la primera letra en mayúscula. Entonces tenemos nuestra clase persona.
Y lo que yo les decía sobre encapsular información es que ahora nosotros tenemos la opción de que no podamos modificar esas variables de manera tan sencilla. Entonces, para eso se utiliza el atributo privado y el atributo público, ¿okay? O la palabra, mejor dicho. Cuando nosotros ponemos algo en privado, por así decirlo, hacemos referencia a que fuera de esta clase no voy a poder modificar yo la información. O sea, si yo tuviera una variable persona y quisiera poner persona, punto nombre igual a fulanito, el compilador me lo marcaría directamente como un error porque yo las protegí, yo tengo encapsulada esta información y voy a decir que no se puede modificar. ¿Hay manera de modificarla? Sí, pero ¿cómo se modifica? Haciendo uso de los comportamientos o métodos de una clase. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar una clase, se conocen como setters y getters, o sea, fijar y darme, si no entiendes eso, para que nosotros podamos cambiar la información. O sea, se puede cambiar, sí, pero solo a nivel de clase. O sea, solo una clase se puede cambiar a sí misma, si lo ven así. Entonces, a alguien externo no te puede cambiar lo que eres, si lo buscan interpretar de algún modo. Por eso les digo que ya es como un grado de abstracción más complicadillo, más fumado, pero tiene su chiste pues y su sentido. Entonces, estas variables o mis atributos van a ser privados. ¿Y qué voy a dejar como público para que todos accedan? Pues algunos comportamientos interesantes o que a mí me interesan que los demás usen o que puedan checar, ¿no? Aquí tenemos dos métodos. Yo les había comentado que existe el término de constructor y destructor, que ya van ligados a cómo se comportan a nivel de memoria. Pero estos son constructores. Este es un constructor sin parámetros y este es un constructor con parámetros. Es decir, yo podría instanciar mi clase o un objeto de tipo persona y pasarle directamente su nombre y su edad. O si quisiera mostrar información, pues también ya tengo un comportamiento. Una persona me puede mostrar sus datos. Una persona puede darme su nombre y su edad, si lo quieren ver así. Entonces, es la principal diferencia entre cómo modelamos información o cómo obtenemos información entre estructuras y clases. Y de hecho, en C++ casi no se utilizan los structs. Se pueden usar, pero el principal objetivo de C++, como les digo, ya es utilizar este paradigma. Por eso surgió en primer lugar. ¿Va? Entonces, si tienen alguna duda, pues digo, les digo que lo de programación orientada a objetos es un extra, no, si no quisieron poner atención está bien, no hay problema. Pero sí quería comentárselos porque pues, que sepan que lo que vieron en esta clase apenas es como la puntita del iceberg de todo lo que puede llegar a involucrar la programación. Para bien o para mal, pues, pero sí, o sea, no se queden nada más con lo que vimos en clase, con lo que falta por ver, sino que si medianamente les llamó la atención lo que involucra la programación, pues que sepan que hay muchos paradigmas, hay muchos patrones de diseño, muchos lenguajes de programación, pues a algunos les puede gustar más que a otros. ¿No? Entonces, ¿nadie tiene dudas? ¿Referente a las estructuras? ¿No? Y bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pongo aquí los ejemplos que preparé. Sí se ve mejor el cañón. Bueno, más amplio. Se ve más grande, pero Se ve más grande. se ve más oscuro. Más oscuro. Repito, les actualicé el repositorio. Ya tienen ejemplos y voy a estar, creo que hoy, subiendo los ejercicios referentes a esa unidad. Pero vamos viendo, ¿no? Este ejemplo, tanto en 6 es el ejemplo que les había mostrado, donde tenemos la estructura coordenada, le asignamos sus variables, o son conocidos como miembros también, pero suena como medio grotesco. Entonces mejor le decimos variables, x y y. Y cuando yo quiera utilizar una variable referente a esa estructura, esto ni siquiera veo mi puntero.
Bueno, otro uso así. Entonces, si yo ya quiero declarar como una variable de estructura coordenada, pues esta es una manera que vimos. Utilizamos otra vez la palabra reservada struct, el nombre de mi estructura y ya el nombre o el identificador que yo le vaya a dar. Entonces, un punto de una coordenada pues tiene un valor en X y un valor en Y. Y para yo acceder a esos valores, pongo el nombre del identificador de mi variable, punto, seguido del operador puntito, que el puntito lo que nos va a decir es como de esta variable accede a esta otra variable. Es decir, como de la variable punto accede a la variable X. Y pues esa variable X la tenemos acá arriba. Entonces sería como punto, pero lo que realmente quiero acceder es a X, pues pongo el puntito y la X o el puntito y la Ese Y. también está en el repositorio, ¿verdad? Sí, ese ejemplito. Y pues sería la manera en la que ustedes van a estar manejando las estructuras. Pero por ejemplo también podrían hacer algo como scanf o el same para guardar información dentro de ese. Entonces sería el punto, y si quisieran guardarla en X, pues lo guardan en X, o si quisieran guardarla en Y, pues lo guardan en Y, ¿no? Entonces pueden inicializar los valores así, con las llaves, o también obtener información del usuario. Y se comporta igual que una variable, por lo menos en C le ponemos el ampersand y hacemos referencia en dónde la queremos guardar. Si nosotros quisiéramos guardar información así, sin ponerle en dónde, pues creo que tronaría directamente, pues podemos hacer la prueba. Claro. Pues no tronó a la hora de compilarlo, o sea, no es un error tal cual de Pero no imprimiría lo que debería de. interés. O sea, en teoría no, sí me debería marcar un error. Pero si se fijan, guardó directamente la dirección de variable, pero no se confíen. Eso es nada más por cómo se maneja la información, o sea, la información en memoria estaría contigua. Entonces, como aquí sí le estoy dando un valor inmediatamente después a Y, pues se interpreta que lo primero que va a guardar va a ser lo que está guardado como en la primera variable. Entonces, se puede hacer tal vez, pero mejor siempre especifiquen dónde quieren guardarlo, ¿no? O qué quieren imprimir también. Porque si por ejemplo aquí yo quisiera imprimir nada más punto, me imprimiría, tengo entendido, nada más la dirección de memoria o alguna basura que esté en memoria en este momento. Por ejemplo aquí me imprimió 10, que es el valor de X. Entonces lo que hizo fue tomar directamente lo primero que se encontró en la dirección de memoria, que fue ese 10, ¿va? Entonces se puede imprimir, pues sí, pero siempre mejor hagan referencia a qué variable de la estructura quieren estar imprimiendo. Y aquí voy con lo que me refería, de que nosotros si checáramos el ejemplo en C++, si se fijan ya no tenemos que utilizar otra vez la palabra struct. Bueno, aquí lo marqué. C++ ya interpreta que pues, queremos usar como el tipo de dato coordenada, entonces ya no hace falta que volvamos a poner aquí la palabra struct. Que pues sí nos deja, pero pues, nos ahorramos el tener que volver a ponerla, ¿no? Y ya queda como entendido que lo que yo quiero hacer es declarar un tipo de dato coordenada y de ese tipo de dato poner un punto. Entonces, a eso voy con que las estructuras terminan siendo como un tipo de dato más complejo. Eso sería En C++. Pero la manera de acceder a ella y todo termina siendo lo mismo, nada más. Como la declaramos, pues es ahorrándonos esta palabrita que en C sí la necesitamos. Okay. Sorry. Es que no veo ahí. Eso es cómo definimos las estructuras. Aquí está, a ver si le queda más claro, compañera, cómo funciona la computadora de la estructura. Pero este ni siquiera lo compilé. Vamos a compilarlo una vez.
ahorita lo checamos. Pero aquí tenemos de nuevo nuestra estructura coordenada con sus dos variables x y y. Aquí tenemos la primera manera, que es declararla como una variable ordinaria, si lo quiere ver así. Y aquí ya tenemos la manera de utilizarla como un puntero. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es indicar que voy a declarar una variable que va a hacer referencia, bueno, no va a ser una variable, va a ser un puntero que va a hacer referencia a una variable. Entonces, lo que yo le estoy indicando aquí es que, si se fija, ya declaré esta variable llamada punto. Entonces, yo lo que estoy haciendo con esta sintaxis es decir, voy a declarar un puntero que me va a indicar una dirección de memoria, y en esta dirección de memoria pues, yo ya tengo valores. Ok, Entonces, eso es lo que hace un puntero. Y cuando utilizamos punteros, ya no utilizamos el puntito para acceder a las variables de la estructura, sino que utilizamos tal cual una flechita. De lo que se busca hacer con una flechita es como hacer referencia a que un puntero te indica en dónde, en qué dirección de memoria está lo que estás buscando. Entonces aquí, este X y este Y me va a imprimir lo mismo que yo tenga en el punto. Porque cuando yo utilizo esta flechita, lo que hace es como irse directamente a la dirección de memoria y ahora sí obtener la información que queremos. Entonces por eso, si lo corremos, si ejecutamos el código, ¿dónde está? No, este mes. Voy a eliminarme. Estoy en no hagan caso aquí. Fui a la unidad correcta. Qué raro el hash. Mira el ejemplo 2, apuntador. Así que no. Tenemos y ahora sí lo complico. Ahí está. Si se fijan, aunque nosotros accedimos de distinta manera a la información, lo que me termina imprimiendo es lo mismo, ¿va? Porque aquí yo estoy accediendo directamente a mi variable y aquí nada más estoy accediendo mediante un apuntador o un puntero a la información que quiero. O sea, lo que terminamos haciendo o obteniendo es el mismo resultado, solo varía el cómo declaramos uno de otro y el cómo funciona uno. Porque uno directamente nos va a retornar la información directa mediante el puntito y el otro es la dirección de memoria, pero si yo utilizo la flechita como para indicar qué quiero obtener, pues termino accediendo a la información de esa variable, ¿verdad? Pero igual les digo, esto queda como, o sea, los apuntadores quedan como un tema aparte. Yo esperaría que no los utilicen si no lo creen necesario. Así que no se preocupen mucho si no le terminan de agarrar la onda a los punteros. Y pues el ejemplo en C++ es prácticamente el mismo. Hacemos un puntero y pues accedemos a él mediante el puntito o a la flecha según lo que estemos usando. Pero en vez de utilizar el X y el Y, puedes utilizar el de arriba más 4. Si tuviéramos declarada esa variable dentro de la estructura, sí. O sea, si yo, por ejemplo, si en lugar de X fuera N, o sea, sí podemos acceder en lugar de punto X. De hecho, aquí ya me lo marca como un error directamente de que, oye, no existe ninguna variable llamada X. No hay ningún tema. ¿Dónde le está marcando el error? Aquí, miren. Está al límite. Tengo unas que se ve rojito, pero ¿por qué no? Sí, con razón. Y yo dije, ya. Mira, si se fija ahí, me gustaría mostrar dónde está el... Está raro el proyector, me hizo como más chiquita el mouse. Pero si se fija aquí ya me indica incluso por dónde puede ir como el error. Entonces podemos poner realmente el nombre que queramos a las variables, solo le puse X y Y porque pues, usualmente una coordenada tiene un valor en X y pues, una en Y. Pero sí puede poner usted el nombre
quiera dentro de las variables de la estructura. Sí, esto era lo que les mencionaba sobre cómo pasar las estructuras por referencia. Y de hecho, algo que no les había comentado, pero que en el ejemplo de aquí se aprecia, es que nosotros dentro de una estructura podemos tener variables de alguna otra estructura. Por ejemplo, tenemos la estructura fecha. Una fecha tiene un día, un mes y un año, ¿no? Y tenemos la estructura persona. Una persona puede tener un nombre, un CUR, un RFC o una fecha de nacimiento. Pero si se fijan, aquí yo esta fecha de nacimiento la englobo ya como una estructura. Entonces, realmente podemos tener como agrupadas estructuras dentro de estructuras según se requiera, ¿no? Esto lo hago como para no poner día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento. Entonces, pues directamente, si yo ya hice esta abstracción sobre la fecha, pues mejor creo una variable que sea este tipo de dato, por así decirlo, el tipo de dato fecha. Declaro dos prototipos, uno para imprimir información de la persona y otro para imprimir el puntero, porque si se fijan, se pasan de distinta manera como parámetro. Si yo lo pasara por valor, nada más hago referencia a que voy a recibir un struct persona y el nombre de la variable, pero si le paso una referencia a una dirección de memoria, pues indico que lo que voy a estar recibiendo va a ser una dirección de memoria con un puntero con este asterisco. Entonces, aquí yo declaro una variable persona, que es del tipo de dato persona, le pongo su nombre, su PUR y su RFC, ¿vale? Y su fecha de nacimiento sería el 13 de marzo de 1992. Entonces, yo para imprimir persona le puedo mandar nada más el valor de la variable, bueno, la variable tal cual. Y internamente lo que sucede es que está haciendo una copia de esa persona. Entonces aquí, si quisiéramos hacer como la suma, estamos viendo, aquí qué tamaño tiene el nombre, 50 bytes, luego 19 y 14. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo uno más, por el carácter nulo. Porque aquí sí son como exactos los caracteres que necesito tener. Entonces tengo 50 más 19 van 79, 69, perdón, y más 14, ahí van 93, sí, 93 bytes. Nada más de estas tres variables que acabo de declarar. Van 93 bytes, y luego tengo una variable de fecha de nacimiento que involucra una estructura. Entonces aquí ya tengo 4, 8, 12. Entonces termino teniendo 105 bytes por nada más declarar esta pequeña variable de aquí, la variable de persona. ¿Va? Entonces, 105 bytes hoy en día no es nada, pues, manejamos teras, incluso petabytes. Entonces esto no es nada realmente. Pero, repito, y si llegan a tener alguna clase que sea sistemas embebidos o algo así, manejar los bytes contados es algo que se utiliza bastante porque los recursos que tienes en un programa para algún automóvil o algún otro sistema embebido que tienen almacenamientos muy pequeños, ahí sí necesitan ser conscientes de cuánta memoria están utilizando. Pero pues ahorita no nos representa ningún problema. Solo que sepan que esta simple variable llamada persona ya nos cuesta 105 bytes. Entonces, cuando yo la mando a llamar mediante esta función, aparte de estos 105 bytes que ya utilicé aquí, como se está mandando como una copia, está involucrando otros 105 bytes. Entonces ya pasé de tener 105 a 210, incrementé el doble de lo que estoy utilizando. Así que, aunque no involucre realmente mucho para nosotros, pues que sepan que si necesitan ahorrar recursos, si yo lo paso como un puntero, como para acceder directamente a la dirección de memoria, pues yo ya no estoy utilizando esos 210, nada más estoy utilizando los mismos 105 que yo declaré acá al inicio, ¿vale? Entonces es la principal ventaja respecto a pasar por valor. Si nosotros pasamos la dirección de memoria de la variable persona que ya declaramos, no creamos esa copia extra, entonces nos ahorramos esos otros 105 bytes. Y pues para fines prácticos termina siendo lo mismo, o sea, imprimiendo los valores que yo quiero.
Entonces, imprime exactamente lo mismo, la única diferencia es cómo yo manejé ahí esa variable llamada persona. En la primera impresión, yo le pasé una copia exacta de la variable que yo declaré en main a la función. Entonces, se hace como esa copia y pues aumenta el tamaño que utilizo en memoria. Y en la segunda impresión, el nombre hacia abajo, pues lo estoy haciendo mediante un puntero accediendo directamente a la información de esa variable. Entonces, aunque ustedes no la aprecien, pues ya le ahorramos ahí un poco de trabajo a la computadora. Un trabajo realmente mínimo, pero pues, si eso lo tradujeran a estructuras más complejas o si utilizaran ya clases, como en C++, pues por eso se utilizan más los punteros, porque nos ahorramos el tener que estar haciendo esas copias de las clases o de las estructuras, en este caso, ¿no? Y en C++ pues es prácticamente lo mismo, es el mismo ejemplo. De hecho, algo que no les había dicho, pero ¿se acuerdan que les había comentado que está bien que utilicen la inteligencia artificial? A veces. Entonces, por ejemplo, yo cuando hago los ejemplos siempre los programo en C, pero pues en lugar de yo volver a transcribir todo lo que vi ahora en C, lo que hago es utilizar una IA que se llama Copilot, que es de Microsoft, creo, y me dice qué quiere hacer. Entonces yo ya lo que hago es nada más ponerle traduce, hacemos más el siguiente código de C. Y aquí le pego todo el código que acabo de hacer y ya me genera ese archivo. Entonces, a veces lo hace bien, otras veces me pone ahí cositas medio raras, pero eso voy con que si utilizan la IA, que sea para que sea más una herramienta y no un reemplazo a su lógica o criterio, ¿no? Les voy a borrar la línea y la tengo que escribir solo. Sí, sí lo voy a hacer. Va a ser la pregunta práctica del examen. Borrarles algo de sus tareas y a ver si lo pueden cumplir. Bueno, pasando a otro ejemplo. Este ya es lo que les mencionaba sobre el uso de la palabra typedef en C, que es como para indicar que ahora sí ya va a ser un tipo de dato. Y pues aquí ya utilizamos la palabra struct antes del nombre de la estructura, o sea, ya no tenemos que hacer esto. Es, a grandes rasgos, lo único para lo que nos va a servir el typedef. Y este typedef lo pueden hacer como, lo pueden usar para crear alias, porque por ejemplo, ustedes pueden tener typedef entero. Y este entero nos va a hacer referencia a un int. ¿Okay? ¿Cómo se hacía esto? Library combination type space bars. ¿Por qué era esto? Sí, ok. Entonces, por ejemplo, dirían, ¿para qué creas un tipo de dato que ya existe? Bueno, volviendo a lo de que tal vez en alguna materia posterior ustedes necesiten manejar bien la memoria, pues cuando quieran hacer programas que sean como portables, tanto si yo quiero hacer que funcione en mi computadora que tiene mucha memoria, si lo quiero hacer funcionar en algún, no sé, Arduino o algo que ya está más limitado, pues en lugar de yo tener que irme a reemplazar en todo mi código donde haya puesto int, si yo utilizo este alias de entero con la palabra typedef, pues digo, si quiero que ahora mi programa funcione en un Arduino que está más limitado, pues en lugar de utilizar un int que usa 4 bytes, uso un short int que usa 2, ¿no? Entonces así ya no me fui a cada parte del código donde yo puse un int, sino que nada más digo, pues si voy a estar utilizando un entero, nada más cambio esta referencia o este alias. Entonces pues ya me ahorro como la talacha de ir buscando a ver dónde puse el tipo de dato int, porque pues ya nada más lo cambio en este alias que puse. Y de hecho esto sí se suele usar mucho en librerías de C y C++, que contemplan más o menos en
qué sistema operativo se está corriendo y todo, como para ver qué tipo de datos es el más adecuado. Pero pues para los programas y cosas que vamos, como que faltan por hacer, pues no hace falta que hagan eso. Solo que sepan que typedef es como para crear un alias más complejillo, además de una estructura. ¿Va? Entonces aquí tenemos prácticamente el mismo ejemplo, solo que aquí nada más imprimo esto. Ya no tengo la estructura de fecha ni nada. Y pues ahora sí ya aparece que mi variable es de tipo de dato persona, que pues, realmente es una estructura. Y pues en C++ es prácticamente lo mismo. Los arreglos de estructuras, esto sí está interesante. Ahora yo tengo una estructura llamada alumno, o mi tipo de datos, si lo quiero ver así, alumno, y mi alumno va a tener su nombre, su código y su calificación. Si se fijan, aquí yo tengo 50 y otros 8 son 58 bytes, ¿vale? Y voy a tener hasta 5 alumnos. Entonces, este arreglo de alumnos me va a costar 58 por 5, entonces 240, ¿no? Ahora nos va a involucrar esa cantidad. 290, gracias. Nos va a involucrar 290 bytes, por el simple hecho de tener 5 alumnos aquí registrados. Entonces, a eso voy, repito otra vez respecto al uso de la memoria. Pero aquí, si se fijan, ya le estamos dando un mejor uso porque estamos agrupando esa cantidad de alumnos de manera continua. Entonces, en lugar de yo haber declarado 5 variables de tipo alumno, tener así alumno 1, pues en lugar de tenerlos así hasta el alumno que yo necesitara, pues mejor los agrupo en un arreglo. ¿Por qué agruparlos? Porque si se acuerdan, yo les dije que los arreglos tratan de mantener siempre la información contigua. Entonces, aunque aquí yo parezca que los declaré de manera contigua, esta variable puede tener la dirección 10 de memoria y esta la 1532, porque no está contigua. Entonces, los arreglos, además de ayudarnos a reducir las líneas de código, tienen esa ventaja de que todo lo que pongamos está juntito. Y también nos ayuda a la legibilidad de código, definitivamente. Entonces, tenemos nuestro arreglo de alumnos. Y ahora yo voy a decir que por cada alumno voy a leer una calificación. Y posteriormente, al leer una calificación, voy a calcular un promedio y le voy a pasar, si se fijan, aquí cómo le estoy pasando yo mi arreglo de alumnos. ¿Por valor o por referencia? ¿Cómo supieron? Porque la sintaxis es por valor. O sea, si se fijan, yo no le estoy indicando aquí que voy a pasarle así. Y eso es porque creo que, bueno, quiero creer que se acordaron que les había mencionado que cuando pasamos arreglos no hay manera de pasar un arreglo por valor. Lo que se hace siempre es pasar como la referencia hacia dónde está ese arreglo. Entonces los arreglos son la única estructura, bueno, como ya son complejas, pues si piensan eso y dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer una copia de esos elementos. Porque entonces en lugar de que yo nada más le hubiera pasado los, ¿cuánto dijimos? 280 bytes, pues ahora sí tendría, no, ¿cuántos habíamos dicho? 290 bytes, pues ahora tendría el doble. Entonces, por eso los arreglos directamente, aunque nosotros no queramos, sí se pasan por referencia. Y esta es una manera de pasarlo con esta sintaxis, indicando entre corchetes. O también podríamos indicarlo así, de ponerle el asterisco y acá abajito pasarle a la dirección de memoria. Nada más hay que especificarle acá el prototipo que va a la función ya declarada, que va a recibir un asterisco. Va a recibir una referencia a la dirección de memoria de donde empieza la regla en este caso. De hecho ya me dije,
Sí, estás tratando de pasar. Ah, es por el tamaño de la regla. Entonces. Ah, ya. Miren, si se fijan, ¿ustedes por qué creen que es el error? ¿No? ¿Se dan una idea? ¿No tiene paréntesis o algo? ¿Se acuerdan que les había comentado que existían dos maneras de acceder a los valores de una estructura? Estaba el operador puntito y el operador de flecha. Aquí yo estoy tratando de indicarle que va a recibir un puntero, pero le estoy poniendo el puntito, pero aquí realmente tiene que ser la flecha, creo. Si no ese es el error. Ah, no, no ese es el error. Entonces no me hagan caso. Entonces hay que leer mejor el error que me dio. Eso va a ser un warning. Es un warning, pero nunca deberíamos de utilizar un programa si tiene advertencias ahí. Dice que se esperaba un puntero a la estructura alumno, pero el argumento es un float calcular por mí. No, dice ¿Qué no es por el asterisco que le puse? pues que sí le estoy pasando la diferencia de memoria. El de abajo de float calcular promedio, alumnos, asterisco. ¿No será por el punto de calificación? No, ya intenté cambiar por la flechita, pero porque no es un puntero tal cual. O sea, el puntero es el puntero hacia la regla. Pero entonces, no sé si sea porque aquí le indiqué que le estoy pasando la dirección de memoria. Creo que como es un arreglo, no hace falta que le indique explícitamente eso. Vamos a ver. Ah, sí era eso. Sí, lo que estaba indicando aquí era como te voy a pasar la dirección de memoria del arreglo, pero pues un arreglo realmente ya, digamos que lo que hace al pasarse en una función es tener la dirección de memoria, entonces no hace falta que yo redunde en decir que lo voy a marcar así, entonces por eso era el lugar, pero bueno, lo bueno es que sí me di cuenta. La clasificación de Juan, Pedro, bueno, voy a poner María, 75.4, 80.3 y 32. Pues ya nos calcula y nos imprime el promedio. Pero si se fijan, ya estamos utilizando una manera más ordenada, más estructurada de manejar la información. Ya tenemos un arreglo que involucra estructuras y por cada variable nosotros ya sabemos que ahora tenemos, hacemos referencia a un alumno que tiene su código, su nombre y podemos guardar en calificación. Entonces, esto es como un preámbulo a cómo funcionan las bases de datos, y digo un preámbulo porque pues, toda la información que guardamos ahorita, bueno, pero las calificaciones y los nombres de mis alumnos y eso están guardados en memoria. A eso voy con el tema de los archivos. Nosotros necesitamos hacer respaldo de la información que guardamos en memoria en algún lugar ya físico, por así decirlo, que sea como el disco duro de nuestra computadora. Y una base de datos, aunque ustedes, bueno, no sé si han manejado bases de datos como por ejemplo de Oracle o algo así. Bueno, las bases de datos, aunque tengan una manera muy peculiar de escribir cómo obtenemos información, lo que hace es guardar todo lo que escribimos en memoria o le pasamos en archivos de un tipo en específico y eso, pero todo lo que se guarda en una base de datos está guardado en archivos. Entonces, por eso la siguiente semana el último tema que vamos a ver es cómo respaldar información en archivos, pero pues va muy ligado a cómo funcionan también las estructuras. ¿Le podías subir? Sí. ¿En qué parte? Hasta donde inicia. ¿Estás de aquí o más arriba? Más arriba, porque esa es la estructura, ¿no? Esta es la declaración del arreglo de estructuras. La Y es estructura que en ahí sí, es donde me... es que es pura terminología si lo piensas así. Pero dice, mira, quiero, ¿cómo puedo indicarlo más fácil? Esto les decía a sus compañeros que lo vieran como una plantilla. Una plantilla nos sirve como para crear varias cosas a partir de eso, ¿no? Entonces, esto sería como mi plantilla de estructura. ¿Okay?
Cuando yo utilizo ya aquí, que voy a tener varias variables de esta estructura, lo que hace es como crear muchas variables que van a tener esta información. O sea, van a ser, en este caso, 5 alumnos, entonces voy a tener 5 variables, si lo quiero decir, de tipo alumno. Entonces voy a poder guardar 5 códigos, 5 nombres y 5 calificaciones. ¿Y por qué ahí le pone cantidad de alumnos y el nombre 50? Bueno, cantidad de alumnos porque este va a ser el tamaño de la regla. Y el nombre porque pues contemplaba poner como nombre y apellido, pero pues, en el ejemplo normal le puse nombres cortos, ¿no? Pero pues puede Entonces, ser. porque ahí se está limitando pues a 50. Pues es un número arbitrario pues que pues no. O sea, pues le puedo haber puesto 100, 200. Pero es el número de caracteres. El número de caracteres de El nombre. del nombre que va a tener. Pues un nombre realmente no sabemos, hay gente que sí ha tenido nombres muy largos, muy cortos. O sea, yo no sabía cuál va a ser el nombre más largo. Entonces, por eso le pongo ese número arbitrario 50. Voy a poner el que usted pase. Entonces, aquí le estoy pasando información, le estoy pasando el código del alumno y el nombre, pero si se fija no le estoy pasando la calificación. Pero podría pasársela directamente y ponerle aquí 90 puntos. Pero, pues como yo no sé qué calificación tienen todavía, porque hasta después ya la capturo, pues por eso no le mando el último parámetro, el último valor, sino que ya lo leo hasta aquí y ya le voy guardando por cada alumno, le voy guardando su calificación. O sea, la capturo y la guardo directamente. Y en C++, pues es prácticamente lo mismo. Yo sé que hay gente que le ha gustado más o le ha entendido más a C, digo, a C++. Entonces, pues ahí también les dejé los ejemplos. El gran cambio es que aquí, bueno, dejé el tamaño del nombre, porque se le fue a la IA. Pero aquí utilizo el tipo de dato string, que pues ya viene en C++ por defecto. Y pues el ejemplo es el mismo. Le paso el arreglo y ahí yo ya calculo y pues, retorno el promedio. Las uniones, pues ya les dije que no iban a utilizarlas realmente. Es nada más que sepan que existen y si en algún futuro programan en C para un microcontrolador o algo muy limitado en espacio, pues que sepan que tal vez una unión les pueda ayudar. Entonces, aquí yo declaro la unión y la estructura, les asigno un valor a cada variable que tienen. Ambas tienen la variable A y la variable B, una de tipo entero y una de tipo flotante. Entonces, a la unión le pongo 10, en su valor A, y en su valor B le pongo 3.14, y a la estructura le pongo A le pongo 20, perdón, y a B le pongo 6.28. Además de imprimir yo el tamaño que va a ocupar, bytes, si se fijan, acá les pongo como ya los valores. Pero algo importante que no les comenté sobre las uniones es que, por ejemplo, no pueden respaldar el valor de las dos variables. ¿Sale? ¿A qué voy con esto? Si yo guardo en una estructura el valor de A y el valor de B, se guardan de manera correcta. Tengo acceso tanto a A como a B. Pero en una unión es uno u otro, dependiendo de la cantidad de variables que tenga. ¿Cómo que uno y otro? U otro, perdón. Pues sí, si yo aquí le estoy diciendo que voy a guardar 10 y luego guardo 3.14, la unión lo que va a hacer es quedarse con el último valor que le hayas guardado. Entonces, aunque yo haya guardado dentro de A un 10, como después modifiqué el valor de B y le puse un 3.14, como comparte memoria, para no hacer líos ahí entre lo que se guarda, directamente toma el último valor y utiliza el espacio de la unión para guardar ese valor. Entonces, este 10 que yo tenía aquí desaparecería prácticamente. O bueno, no desaparecería, pero la memoria o lo que imprime terminaría siendo ya algo aleatorio.
Entonces esto, bueno, si se fijan en la estructura A, puse un 20, en B puse un 6.28 y en la unión, en su valor A, aunque yo le haya puesto un 10, si se fijan, el valor que me imprime ya es un número aleatorio, lo que se encontró en memoria en el momento, porque la memoria compartida pues involucra operar de manera distinta en cómo funciona. Entonces, lo que sí me imprime bien es el valor que le puse en B, pero fue nada más porque este fue el último valor que yo modifiqué. Si yo cambio el orden en el que modifico los valores, ahora lo que yo vería que se imprime como basura o algo aleatorio sería el B. En este caso me puse un 0 nada más, pero el valor de A sí me lo respetó. ¿Okay? Entonces, si llegan a utilizar uniones, pues que sepan que, aunque son más ligeros, sí tienen como esa restricción de que el último valor que guarden es el que no se va a perder, ¿no? Pero les repito que pues yo nunca los usé, entonces digo, pero nunca llevé como programación así de más bajo nivel como de sistemas embebidos. Hasta donde sé ustedes iban a llevar una materia así, entonces pues que sepan que existe. No, o sea, bajo nivel. Programación de bajo nivel se refiere ya como, mientras más cerca esté del hardware, en lo que estás operando, se considera de bajo nivel, porque pues ya estás más en contacto con memoria, con los componentes y todo eso. Pero de hecho, si me preguntas a mí, operar componentes o cuestiones ya de bajo nivel de hardware es más complejo que programar sistemas ya de más alto nivel. Entonces, mis respetos para los electrónicos o gente que se dedica a sistemas embebidos. Sí requiere mucho talacho. Y también les dejé un pequeño ejemplo de lo que vimos. Pero si se fijan en la programación, en los ejemplos que les mostré de la programación orientada a objetos, solo vimos como que esta parte, ¿no? De la declaración y los prototipos de las funciones. Entonces, pues nada más que vean eso. Yo aquí utilizo esta función llamada inicializar persona a manera de hacer como una comparativa entre cómo funciona un constructor, que ahorita lo vamos a ver, y cómo lo podemos implementar con estructuras nada más. Entonces yo tengo esta función llamada inicializar persona y me va a retornar un tipo de dato, bueno, me va a retornar información de tipo de dato persona. Entonces yo le mando un nombre, una edad, aquí está, le pongo Juan, 30, y lo que va a hacer esta función internamente es recibir esos valores, en este caso, este asterisco quiere decir que lo va a recibir por referencia, y esta, pues como no es un puntero, así lo recibe como una copia, ¿no? Yo declaro aquí mismo una variable de tipo persona, le asigno los valores que me mandaron y retorno a esa persona. Entonces, cuando yo asigno a esta persona, bueno, cuando yo le asigno valores a esta persona, le estoy pasando como lo que acá inicialicé. Es una manera medio arcaica de hacerlo, pero por eso surgió la programación orientada a objetos con C++. Queda más entendible cómo funciona. Y bueno, tengo esta función que se llama imprimir persona y le paso la dirección de memoria de persona. Que pues aquí el asterisco indica que va a recibir la dirección, ¿no? Entonces aquí yo ya la recibo por referencia y accedo a sus valores mediante la flechita. Entonces, este ejemplo, aunque lo vean muy sencillo, ya como que sienta las bases de lo que una clase dentro de C++, orientado a objetos, haría. Ahora sí vamos desglosando de mejor manera lo que vimos en el ejemplo. Tengo mi clase persona, tengo su parte privada, su parte pública. En su parte privada yo encuentro los atributos, las variables que me interesa a mí proteger como programador, sería el nombre, la edad. Y en el apartado público yo podría poner atributos, pero usualmente las variables o atributos son privadas y el cómo yo accedo, modifico o manipulo esos atributos es a través de mis comportamientos o las funciones de la clase. Entonces yo tengo este constructor, que ahorita vamos a ver por qué se llama constructor,
Si se fijan, tengo un constructor que no recibe nada y un constructor que recibe dos parámetros, una cadena y un nombre, bueno, y un entero, perdón. ¿Por qué se imaginan que existe uno sin parámetros y uno con parámetros? Pues para borrarlo puede ser, de hecho sí puede servir para eso, pero principalmente porque hay veces que cuando nosotros vayamos a utilizar una variable de una clase, no vamos a tener en un principio los valores, pero en lugar de dejar, si se fijan, aquí podría yo inicializar los nombres, pero en lugar de hacer eso, lo que hacemos es, en ese método, ahorita les explico mejor esto, yo pongo valores por defecto. O sea, en caso de que no me pasen valores, que estos tengan algún valor por defecto. Entonces, si yo utilizara una variable de mi clase persona, pero si no le paso, como por así decirlo, ya información, que cuando se cree esa variable tenga estos datos por defecto. Ahí les puse comentarios de más o menos para qué es cada cosa. Pero este this de aquí es como para hacer referencia a que la clase se está hablando a sí misma. Es como decir, a mi nombre le vas a poner esto y a mi edad le vas a poner esto. ¿Vale? Y si se fijan, esto de 2 puntos y persona no le suena mucho a lo que han estado viendo en C++ como std 2.2.cout. ¿No le suena? Es la misma sintaxis si se dan cuenta. El nombre de algo, 2 puntos y lo que hace. Esto es porque todo C++, o la mayoría de sus librerías, están construidas con este paradigma. Entonces, si ustedes checaran el código fuente de las librerías de C++, lo que estarían viendo es que existe, probablemente, una clase que se llama std. Y que esa clase std tenga probablemente atributos, o mejor dicho, sus funciones. O sea, que tenga manera de operarlas, y que alguna función o alguna cosa que haga se llame cout, y que ese cout también tenga una manera en la que yo pueda manejar un CI. Entonces, si se dan cuenta, aunque ustedes no lo supieron en un principio, al estar utilizando el cout y cin de C++, ya estaban utilizando la programación orientada a objetos, porque todo C++ está construido así. Entonces, por eso es interesante, o bueno, se me hace interesante a mí, llegar a este punto y ver esta expresión de decir persona o el nombre de mi clase 2 puntos. Porque yo recuerdo que también mi profesor de la carrera nunca nos había explicado eso, nos decía, ustedes utilicen el cout y el cin y nunca pregunten por qué, ya entenderán. Y cuando llegamos a este punto sí me llamó la atención de que, oye, pero ¿por qué tienen la misma notación o manera de escribirse que lo que habíamos estado manejando del std? Pues ya fue la explicación de cómo está escrito o estructurado o cómo funciona C++, y es mediante el uso de clases. Entonces por eso se utiliza esta notación. El otro constructor que declaramos acá es el que ya tiene parámetros, entonces ahí sí yo puedo tener que me manden un nombre y una edad. Pues voy a inicializar el nombre o mi nombre con el nombre que me pasaron y mi edad con la edad que me pasaron. Y finalmente tengo un método en el que yo te digo mis datos. Yo como persona te voy a decir mi nombre y mi edad. Y pues ya lo imprimo. Entonces, si se fijan, en una clase, nosotros declaramos, estos son como los prototipos, y ya después, para hacer referencia a cómo vamos a definir esos prototipos, utilizamos esta notación, seguida del nombre de la función, y ya lo que hace. Y ahora sí, yo declaro o instancio aquí a persona 1, y si se fijan la declaro nada más así, con un punto y coma al final. No le estoy pasando información. Cuando yo utilizo esta notación de después del nombre de la variable poner paréntesis, lo que estoy diciendo es, voy a utilizar un constructor, y este constructor va a recibir los parámetros. Entonces aquí yo no estoy mandando a llamar una función que se llame persona y le mando esa información, sino que directamente lo que el compilador interpreta es que cuando yo ponga el nombre de la variable y unos paréntesis, voy a hacer referencia a ese constructor. Entonces nada más estoy mandando a llamar, por así decirlo, esta función aquí. Y creo una persona que se llama Juan y tiene 25. Entonces al final, cuando yo imprima,
los datos de persona 1 y persona 2, pues vamos a ver cómo se comporta. Entonces, si se fijan, la primera persona, que fue la que no le pasé como ningún dato, directamente tomó los valores por defecto que yo le indiqué que iba a tomar aquí. Por eso me imprime su nombre y su edad 0. Y ya cuando yo sí le mando información, le mando a Juan25, me muestra esto. Y esta función o este método de la persona, pues es esta función que vemos aquí. Y me muestra su nombre y su edad. Entonces, espero no haberlos hecho mucho bolas, pero pues era un tema que me hubiera gustado que a mí me enseñaran cuando empecé el programa. Así que pues espero que también les haya como más o menos latido la idea, aunque no lo hayan entendido tanto tal vez, pero sí que vean como si les latiera mucho este rollo, pues cuál sería el siguiente paso lógico dentro de la programación, que sería ya irse por la programación orientada a objetos. ¿Qué es un destructor? Un destructor, ¿Para qué se aplica? si se fijan aquí no lo declaré, y eso es porque cuando el programa se crea, o cuando el programa empieza a funcionar, el compilador asigna memoria para estos dos. En este utiliza el constructor por defecto y en este con el parámetros. Cuando el programa termina, se manda a llamar directamente a un destructor, que un destructor nada más te va a limpiar ese pedazo de memoria. Pero hay maneras en las que yo puedo indicar cuándo quiero que se destruya una persona. Bueno, una clase. No sé, los bateros, Los destructores se declaran con este símbolo que honestamente no sé cómo se llama, este de aquí, y el nombre del constructor. Pero pues como ahorita no estamos involucrando memoria dinámica ni nada, pues se crea por defecto y cuando el programa termina o cuando ya no utilizo nada, se limpia solo la memoria. Pero si ya estuvieran involucrados en manejar memoria, ahí sí ustedes pueden manejarlo y poner, creo que era persona.destroy o algo así. ¿Sí? Y ya me va a liberar la memoria. Más que no recuerdo cuál era el método, pero sí. Ahorita, sí. Los constructores se mandan a llamar cuando las instancian y los destructores cuando ya no se ocupan o cuando se termina el programa o cuando ustedes textualmente indican cuándo quieren destruir un objeto. Vale, serían todos los ejemplos que tengo. Les digo, voy a subir, creo que hoy al ratito, los ejercicios que competen a esta unidad. Si han estado atorados con algunos ejercicios, y aunque parezca grabadora rayada, les digo, chequen ahí el repositorio porque pues ahí les actualizo, les pongo cómo resolver algunos. Bueno, prácticamente todos, pero para que traten de hacerlos o copiarlos y que vean más o menos cómo funciona, que no se vayan en ceros. También lo de modular, creo que no, los de modular no lo he hecho. Entonces, al ratito que pueda, les actualizo el repositorio con los ejercicios. Y pues ya si no hay dudas, no sé qué son, las 9:17. Bueno. Aquí, en este apartado, en la unidad 4, voy a crear una carpetita aparte de ejercicios que se va a llamar ABC. Yo esperaría tenerlo hoy, si no el jueves o viernes, ahí les aviso en el grupo, en Claro, cuando lo tenga listo. Pero ese ejemplo de ABC les va a ayudar a hacer su actividad final, parte 1, por así decirlo. No más 2. No más. Algo menos. No menos, no, Miren, si se fijan, aquí ya se liberó. No necesito redactarles los cambios que voy a hacer porque como ya no vamos a manejar archivos, bueno, los vamos a ver, pero no van a aplicarlo al código.
a su programa, mejor dicho. Les voy a hacer unas adecuaciones, pero nada más lo voy a dividir. En esta primera parte hagan estas dos cositas y en esta segunda parte ya lo hacen. ¿Qué van a hacer? Antaño se solían manejar, no sé si les llegó a tocar en algún... Bueno, yo cuando vivía allá por la barranca de Huetitán, había no sé, un bodega Aurrera Express, y me llamó la atención que todavía su manera de manejar el control de productos y todo son con programas de consola. O sea, lo que nosotros hemos visto de programitas sin consola, ellos seguían así manejando su stock de productos con un programa así. Obviamente más estructurado, más vistoso, de que sean colorcitos, cosas así. Pero la manera en la que ellos manejaban el conteo de productos, cómo llegaban, las facturas y eso era con un programa de consola. Entonces, antes así se solían manejar, antes de que existieran sistemas web o algo que ya te permitiera llevar un control más fácil, visualmente por lo menos, existían este tipo de programas. Entonces lo que vamos a hacer o lo que van a hacer es crear como un administrador de productos simulando que ustedes van a tener una tiendita, ¿va? Entonces esta tiendita va a tener operaciones como dar de alta un producto, eliminar ese producto, consultar un producto o tener un listado de los productos que ya dieron de alta, ¿va? ¿Por qué se llama ABC la actividad o CRUD? Porque todas las operaciones a nivel de computación que se manejan tanto a bajo nivel como al nivel más alto de los sistemas son conocidas como altas, bajas y consultas, o en inglés como create, read, update o destroy. Entonces, así sea el programa más sencillito, el más complejo, siempre estás creando información, borrando información, actualizando información o consultando información. Esas son como que las operaciones más básicas de cualquier sistema computacional. Entonces ustedes van a implementar su propia tiendita. Este es un ejemplo de la interfaz, pero pueden meterle color. Por ejemplo, había visto que algunos de ustedes ya cambiaban el color de la terminal a la hora de hacer como sus programitas, eso está bien. Le pueden poner algún nombre a su tiendita, la pueden hacer temática de que no quiero vender cómics, quiero vender videojuegos, lo que sea. Eso ya es libre, vaya. Lo que sí les estoy pidiendo es que vayan a crear una estructura en la cual se puede llamar producto, o si lo quieren hacer en inglés product, como quieran, pero sí tiene que tener estos valores, ¿va? Una cantidad en stock, una descripción, un precio, un nombre y un ID. El ID, déjenlo como un número entero, o sea, si ustedes tengan su int ID. ¿Por qué? Porque el ID es lo que les va a permitir consultar información del producto o borrar el producto, ¿va? Entonces, modelan ahí su estructura del producto y evidentemente van a tener que crear un arreglo de productos. ¿Okay? Entonces, cada que ustedes vayan dando de alta un producto, pues la primera vez que vayan a dar de alta, se va a guardar en el espacio cero del arreglo de productos, ¿no? Cuando vuelvan a dar otro producto de alta, se va a guardar en el espacio 1, en el espacio 2, en el espacio 3. Pueden crear, bueno, yo les puse creo que mínimo 10, o sea que sea de tamaño 10 el arreglo, pero pues pueden manejarlo como quieran realmente ustedes. Entonces, cada que den de alta un producto, van a pedir los datos. Van a pedir el nombre, van a pedir el precio, la descripción y también como la cantidad en stock. ¿Okay? Estas interfaces son nada más como de ejemplo, ustedes las pueden hacer como quieran. Yo sé que estamos limitados a que en consola no podamos meterle mucho diseño, pero pues nada más para que se den una idea más o menos. Entonces cuando yo doy de alta un producto tiene que estar más o menos así, me va a pedir la información. Cuando yo quiera consultar un producto, me tiene que mostrar como que esta pequeña tablita o nada más como la información de los productos que yo tengo registrados. Entonces, si se fijan, aquí yo acabo de darle alta un gancito y cuando checo o consulto mi lista de productos ya me aparece ahí con el ID. En este caso el ID empieza en 1. Si yo registro otro producto, el ID sería 2 y así sucesivamente. Va. Cuando ustedes quieren eliminar un producto, van a tener que, ¿cómo decirlo? Si tienen ya dos productos, por así decirlo, el producto
en el espacio del arreglo 0 y el producto en el espacio del arreglo 1. Si yo quiero eliminar el producto 1, no hay mucho problema porque nada más pues inicializo en 0 o anulo los valores de ese producto porque es el último. Pero si yo quisiera borrar uno que va antes de otra información, tendría que hacer que el producto 0 copie la información del producto 1 y luego yo ya borro todo lo que hay en 0. ¿Sí me entienden? Es como recorrer la información. ¿Para qué? Para que no vayan a tener huecos. Igual en el ejemplo que les voy a programar ahí para que lo consulten, van a ver cómo se hace esa operación. Pero a lo que me refiero... Y se va a ir recorriendo. Ajá. Porque si no tendrían ahí como... Pues en muchos cierto huecos. momento los guardamos los dos. O sea, si aquí fueran su arreglo de productos, aquí tienen su producto 1, le voy a poner como, no sé, gancito. Y aquí tengo, ¿qué otros están chidos? Los pingüinos. Va. Entonces yo tengo los gancitos y los pingüinos. Si quiero eliminar los pingüinos, este es su ID, este es el ID 1 y el ID 2. Le pregunto al usuario, dame el ID, me da el ID 2, entonces yo ya sé que voy a eliminar a los pingüinos, entonces no hay problema. Digamos que aquí nada más lo dejo en 0, ¿va? O sea, le pongo valor 1 o lo que sea, como lo quieran manejar. En el ejemplo que les voy a poner luego, ahí viene más o menos la mejor manera. Pero entonces, ya tengo yo disponible otra vez ese ID y tengo este espacio hueco. No hay problema cuando es el último, ¿va? Pero si yo tuviera, o si el usuario me dice que quiero eliminar uno antes de donde hay información, yo tengo que copiar la información que esté en el espacio siguiente aquí. Ajá, exactamente. O sea, si yo realmente tuviera aquí 4 y borro el primero, voy a hacer una copia del 2 al 1, de este a este, de este a este, y borro el último realmente. ¿Okay? Suena medio complejo hacer esa operación, pero ya que lo vean ahí en el ejemplo, pues nada más como que copien la lógica o directamente la estructura que vayan a hacer. Pero la idea es esa, para que no les vayan a quedar como que, ay, aquí quedó vacío, y aquí sí hay producto, y aquí no hay nada, o aquí hay algo. Como para que tengan un orden de que siempre los que van a quedar vacíos serán los últimos de su arreglo. ¿Va? Entonces, cuando vayan a darle abajo un producto, nada más pues, chequen eso de que si es el último, no hay problema. Pero si es un producto antes del último, ahí sí tienen que hacer como que ese respaldo del siguiente hacia el otro, para que siempre borren nada más el último. Entonces, solo en el resultado tendrías que poner 1 y ahí te tendría que dar el producto. Ajá, o sea, por ejemplo aquí, le estoy diciendo, ¿cuál quieres borrar? Me dice el 1. Y si yo ya tuviera 2, pues entonces respaldo el que está en el 2. Y el que borro a nivel de código es el 2, pero a nivel de información que el usuario va a ver, pues sí borra el 1, que es el gancito. No, pero me refiero a los disponibles. Ah, sí. Aquí está listado. Y que yo ya una vez creado el programa puedo poner 1 y va a decir, el código 1 o el ID 1 es el gancito. Ah, sí. El Exactamente. precio y todo. Sí, mira, de hecho aquí es. En la parte donde sea consultar, va a ser ingrese el ID del producto y pone el 1 y ya lo que yo le muestro es la información nada más, pero del producto que me solicitó. Por ejemplo, aquí me dice cuántas unidades quedan en stock. Entonces, creo que podrían hacer como la actividad completa. Si les modifico el archivo, yo creo que sería nada más para que implementen lo de dar de alta, el listado y consultarlo, ¿va? O sea, si no les modifico el archivo, pues ya está todo. Pero como sí les digo que les voy a quitar lo de los archivos, y los archivos eran una parte importante de la siguiente actividad, pues si les quito eso, digamos que su primera parte de esta actividad sería que puedan dar dato producto, que puedan consultarlo y que puedan listarlos. Pero para actualizarlo, igual les aviso, ¿va? Pero que sí tengan en cuenta que lo que van a ir haciendo es empezar su proyecto ya integrado al final de la materia. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo respecto a esta tarea o otra cuestión que se hayan atrasado, díganme sin problemas. Y ya les había dicho, incluso cuando se acabe el curso, les
estaría dando yo creo que 2 semanas más para que entreguen todo lo que les falta y ya ahora sí darles como su calificación final. Pregunta, profe, en la descripción decía que era opcional. ¿Cómo se implementaría eso? Porque, bueno, para mí opcional es nomás darle enter y ya, ¿verdad? Ya quedas el espacio vacío, pero si le das enter te va a seguir esperando la respuesta. O una esto nota de ahí. aquí. Ajá. Sí, pues lo puse así como de que pues, si no quiere poner descripción, que no la ponga. Lo Sí, que pero- puedes hacer aquí es que si lo vas a declarar como un arreglo de n cantidad de caracteres, nada más checar que si lo que lees es un enter, guardes un carácter vacío dentro de la descripción. Igual en el ejemplo que les subo al rato les pongo más o menos cómo lo haría yo esta parte, para, por si les sirve. O si no, lo que puedes poner es un get char, o sea, de que si pone un enter y lo que haya leído ese get char es un enter, pues tú guardes en el producto de descripción carácter vacío. Igual y luego pongo el ejemplo. Pero sí, pues les doy puntos extras y me parece creativo como su idea de su tiendita. Si le meten ahí el más diseño que puedan, alguna cosa chistosa. Punto extra que lo hagamos. Ya, pues. Pues también, sí. No, y digo, espero que el ejemplo que les suba al rato. Concepto de examen. No, es que ese sí lo tengo que hacer. Yo no quería hacer examen, o sea, mi idea era que el producto final pues fuera como lo que tuviera mayor Ay, sí, calificación. profe, sí. Pero creo que el examen les va a hacer más paro ahorita que esta actividad, entonces. Yo no me digas. le voy más al examen. Es decir, Es más fácil meterle cosas chistosas al programa que el programa.